Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar la actividad para esta semana. Consiste en dos etapas. Pues la primera etapa es colocar a nuestro bebé en la posición de boca abajo sobre una superficie, un cojín o cualquier superficie, ya donde el bebé se sienta cómodo. ¿Listo? Vamos a utilizar un objeto sonoro, puede ser un chinesco o cualquier juguete que suene, ¿ya? Como primera actividad, solamente vamos a hacer que suene el objeto para que el niño desarrolle lo que es el área auditiva, para así descartar la zona auditiva del niño. ¿Listo? Solamente eso, nada más. Y como segunda actividad, que se llama con mayor complejidad, lo que vamos a hacer es darle vuelta al niño boca arriba. Vamos a hacer sonar nuestro objeto ahora de un lado hacia el otro lado, de arriba hacia abajo, ¿ya? Con esto vamos a lograr que nuestro hijo pueda mover su cabecita para allá, para acá y para acá, tratando de buscar dónde está el sonido, dónde está el ruido. ¿Listo? Mediante el sonido sonoro, pues nuestro niño levantará la cabecita, la moverá de un lado, la moverá hacia otro lado. Importante que desarrolle su zona auditiva, como les decía, ya que esta actividad les ayudará a fortalecer su cuellito, además de agudizar sus sentidos, ¿ya? Así que practiquemos esa actividad en casa con nuestros niños, como yo se las expliqué aquí, ¿ya? Gracias.